Hola a todos. Tal como os dije en un vídeo anterior dedicado a Canet de Mar, os paso el vídeo sobre la casa museo del célebre arquitecto Lluís Domènech i Muntaner. Por si no lo sabéis, Canet de Mar es una población que está a 40 kilómetros al norte de Barcelona y es una localidad muy vinculada al mencionado arquitecto modernista, de donde era natural su madre y también su esposa María Roura. Os paso un mapa con su situación geográfica y otro con el recorrido a seguir desde la estación del tren. Lo cierto es que la vinculación de Lluís Domènech con Canet de Mar hizo que esta población se llenara de edificios modernistas y hoy es ese uno de los mayores atractivos que tiene la localidad. Es aquí donde se encuentra la que fuera la casa de verano del célebre arquitecto, que fue a la vez profesor y político. Actualmente el edificio se ha acondicionado como casa museo y en ella está también la sede de la oficina de turismo. Veréis, Lluís Domènech i Muntaner, nacido en Barcelona en el año 1849, fue uno de los arquitectos que sentaron las bases de la arquitectura modernista en Cataluña, convirtiéndose en un referente para todos aquellos arquitectos que siguieron esta corriente artística a finales del XIX y principios del XX. Como profesor de la Escuela de Arquitectos de Barcelona, formó a futuros arquitectos como Josep Puig i Cadafal, Antonio Gaudí o Josep Maria Pujol. Muchos fueron los proyectos arquitectónicos de Lluís Domènech. De entre sus numerosas obras hay que destacar la Casa Navas en Reus, que es de 1901, la Casa Lleó Morera en Barcelona, de 1902, y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que es de 1902 a 1913. Concretamente en Canet, Lluís Domènech diseñó el Ateneo, cuyas imágenes os estoy pasando, y por supuesto también reformó enteramente toda su vivienda. Bueno, después de este breve apunte biográfico, vamos a adentrarnos en el museo, que es lo que nos interesa realmente. La Casa Museo de Lluís Domènech i Muntaner está formada por dos edificios. Uno es del siglo XVI, Can Rocosa. Inicialmente pertenecía a la familia de la esposa del arquitecto y que ésta recibió en herencia en el año 1900. El otro edificio es del siglo XVIII y lo compró el propio arquitecto en 1885 para destinarlo a residencia de verano. Veréis, cuando en 1885 el arquitecto compró la casa del número 2 de la Rambla Gavarra, este era una construcción del siglo XVIII compuesta por una planta baja y un primer piso. El arquitecto lo reformó y posteriormente lo unió con la antigua masía de Can Rocosa, derribando la pared medianera. El edificio principal lo destinó a residencia familiar y Can Rocosa lo habilitó como taller personal. Actualmente, ambos edificios se comunican a través de un patio, que tiene una salida directa a la calle. Entre un edificio y otro se ha habilitado un espacio como museo, en una parte que antes era jardín. Como podéis ver, aún hay una palmera que sobresale por el techo de esa parte añadida. Esa sala del museo, que es añadida, es muy amplia
y desde ella se puede acceder al pequeño patio que actualmente nos da acceso a Can Rocosa. O sea, en realidad lo que han hecho ha sido partir la zona del patio del jardín que había entre las dos casas y una parte de ese jardín lo han habilitado como una sala para museo. De las dos casas se puede visitar la planta baja de la principal, donde está el comedor, esa sala de exposiciones y el primer piso, ya que el segundo piso está restringido porque alberga las oficinas municipales. Ese segundo piso no se puede visitar. Se tiene acceso también a Can Rocosa, donde estaba el taller del arquitecto. En esa antigua masía, el arquitecto fue muy cuidadoso con los elementos barrocos originales, como los espejos, las ventanas y la piedra. Como podemos ver en las imágenes, apenas varió algunas partes, como las escaleras de entrada y de subida al piso superior, conservando la estructura, los suelos y los techos originales. Por las imágenes que os estoy pasando os podéis dar cuenta que sobre todo las escaleras son las originales, realmente digamos que las arregló un poquito y nada más. Es en Can Rocosa donde incorporó muchas piezas modernistas utilizadas en algunos de sus trabajos. Por ejemplo, los zócolos de la entrada a la masía son los mismos que utilizó para decorar algunas columnas del Palau de la Música, o en la pila de fregar de la cocina que colocó la misma cerámica del vestíbulo de la Casa Tomàs. En conjunto, el museo conserva piezas de mobiliario modernista original y expone mucha documentación de los proyectos realizados por el arquitecto. Podemos ver planos, dibujos y fotografías de varios de sus trabajos realizados y también de otros que no llegó a hacer. Hay muestras de cerámica, uno de los elementos predilectos de él. Encontramos forjado, con bellos motivos zoomórficos inspirados en el mundo medieval, como podemos ver en la lámpara situada sobre la mesa del comedor. Dragones, gallos, leones son motivos recurrentes en los magníficos vitrales de los que en el museo no se muestra ninguno original, pero sí hay réplicas, y muy bonitas, por cierto, y muy bien hechas. El museo está estructurado de manera que en ciertos momentos hay pases de vídeos. Aquí os paso uno de esos vídeos. Esta es la parte relacionada con la cerámica. Es muy interesante, es solo un trocito, pero está muy bien. Realmente a lo largo de todo el recorrido se proyectan vídeos. Están muy teatralizados y ellos nos van informando sobre la vida del arquitecto, sobre su familia y las dependencias que utilizaban en la casa. Pero sobre todo se hace una exposición muy detallada de su carrera profesional y de sus obras. La información que se da en todos esos vídeos está muy bien documentada, con interesantes relatos y fotografías e imágenes de archivo muy interesantes. Realmente todo el museo es un gran escaparate de la obra de Lluís Domènech i Muntaner. En Can Rocosa vemos su despacho y la mesa ondulante en la que realizaba sus diseños. Sobre esa mesa hay una proyección muy interesante relacionada con toda su obra artística. Os paso ese vídeo, esa proyección. Está muy bien hecha y nos da mucho detalle. A mí la verdad es que la encuentro muy interesante. En ese mapeo que os estoy pasando se nos da una explicación de cómo Lluís Domènech
pretendía dar a sus obras una función social dentro de una estética generalizada. Con la visión del modernismo que tenía el arquitecto, crea, digamos, unas estructuras vivas, abiertas a la luz, al estallido del color, con grandes ventanales, rosetones y vidrieras. Eleva las primeras plantas de sus construcciones utilizando columnas y arcos en sustitución de los muros, con una clara voluntad estructural, pero también buscando la estética. Realmente sus obras son sinuosas y armónicas. El arquitecto, huyendo de las estructuras angulosas, resuelve los chaflanes de los edificios con torres circulares, que le permiten monumentalizar sus fachadas. Encontramos fotografías de sus colaboradores como Luis Millet y Pau Gargallo. A mí la verdad es que me gustó muchísimo verlo. Os voy pasando así aleatoriamente algunas de las imágenes que grabé. Más que nada para que tengáis una idea de cómo es el museo. Está muy bien. Sinceramente os aconsejo que si podéis lo veáis. Os paso un pequeño fragmento de esos vídeos que nos dan tanta información. Concretamente es uno sobre los inicios de su carrera profesional. El tío Ramón me encargó también el edificio de la editorial Muntaner y Simón, que significó mi primer reconocimiento como arquitecto. Mi tío también fue quien me encargó la dirección de la monumental obra, Historia General del Arte. Y tenía otros proyectos para mí, pero la llegada del trabajo de la Exposición Universal de Barcelona de 1888 me distanció del mundo editorial. Las obras de la exposición fueron mi gran oportunidad para demostrar al mundo todo lo que proponía. Estaba convencido de que la obra arquitectónica debía basarse en los conocimientos de la historia, en la cantidad y calidad de las ideas propias y, sobre todo, estar al servicio de una sociedad con un proyecto de futuro político ilusionante. Y eso es todo por el momento lo que puedo deciros de esta casa museo dedicada al arquitecto modernista Lluís Domènech i Muntaner. Creo que solo quedaría añadir que si lo queréis ver se puede visitar todos los días de martes a domingo, de 10 a 2. La entrada individual cuesta unos 5 euros y las hay reducidas para jubilados y colectivos especiales. Aparte de esto, se efectúan rutas guiadas sobre diferentes temas relacionados con el modernismo y la población, siempre con cita previa y en grupos de 10 personas como máximo. Si queréis acceder a esas rutas, lo mejor es concertar cita por internet o ponerse en contacto directamente con el museo. Bien, solo queda despedirme. Espero que mi exposición os haya sido agradable y que si es así os suscribáis a mi canal. Espero que me acompañéis en mi próxima salida. Hasta pronto.